Señores, ¿qué se viene? Seriedad, vamos. por favor. Vamos, último quiero momento. pedir un fuerte aplauso para Maru Pérez, periodista, señores. Recibida recientemente. Hola, Maru. ¿Cómo va? Felicitaciones. ¿Bien? ¿Todo bien? Todo ¿Nos bien. escuchás? ¿Nos escuchás bien? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, hay un toque de delay, pero te escuchamos. Maru, felicitaciones por este gran logro. Te aplaude el equipo de Todos Igual, ¿eh? Gracias. La verdad que estoy contenta. Sí, me imagino. Con buena razón. Con buena razón. Y hablando de periodismo, de todo esto, de la profesión, del oficio, de los gajes, ¿qué nos trajiste? Bueno, hoy les traje... a ver, me preguntaba de dónde nace el rock, o sea, el rock nacional tal y como nosotros lo conocemos. A ver, todo tiene un inicio. Y si uno le pregunta a cualquiera que va por la calle caminando, seguramente nos van a responder que el rock en nuestro país nace o inicia en el 67 con la canción de La Balsa, la famosísima canción de Tanguito, que hizo Tanguito y Lito Nevia, allá Sí. en el baño de La Perla, de Once, que es una hermosa historia de cómo nace el rock, ¿no? Pero hay que preguntarse qué era el rock en Argentina antes de ser rock nacional, ¿no? O sea, ¿qué había antes del 67? ¿Había rock? Así que vamos a hacer como unos primeros acercamientos a lo que es el rock and roll, porque antes de ser protesta, antes de ser vanguardista, antes de llenar estadios, por así decirlo, el rock en nuestro país era visto como un género quizá como divertimento, ¿no? Como para bailar, para divertirse, Sí. para medio, hasta te diría con tono humor, de humor. Es decir, que el rock no nace, digamos, desde la marginalidad, sino que nace, en realidad, con los músicos o los instrumentistas, los músicos de jazz. Porque a mediados de los años 40, aproximadamente, un trombonista que se llama, el trombonista Eddie Pequenino, que seguramente vamos a ver algunas imágenes en pantalla de Eddie Pequenino. Eddie, bueno, hacía jazz y empezó a tener como esos acercamientos, acercarse a lo que es el rock and roll provenientes de Estados Unidos. Hace ahí sus primeros inicios, se acerca, trata de comprender este nuevo género, y en el 56 participa de la primera canción en español que se graba en Argentina para un programa de radio que se transmitía en Radio Argentina, si mal no recuerdo. Se llamaba La Revista Dislocada, que también hay imágenes de La Revista Dislocada, que era un programa que hacía como emulaba en realidad lo que las revistas de esa época, las revistas de música por lo general, tenían, que esas revistas tenían distintas secciones. Entonces ellos trataban de emular eso. Ahí lo estamos viendo a Eddie Pequenino en pantalla. Fotazo. Sí. No tenía la imagen que Terrible galán. Sí. Parece, para que tenga mi edad, a Topa de Disney. Tal cual, en hay esa un foto, aire. Sí. Un aire. No había sacado eso, buscando el parecido. Sí. Ahí está. Bueno. Hablabas de la revista Dislocada, ¿no? Sí, La Revista Dislocada. Eddie compone un tema para este programa de radio que se llama La Revista Dislocada, que se llamó, ahí estamos viendo, bueno, era ¿vieron los colores? Yo Sí, después me puse a ver. ¿Cómo ha cambiado? No, te lleva a la época, pero la quiero. Del año del Quiero ñam. tener una. Bueno, Eddie Pequenino hace una canción para este programa radial que se llamó Rock con Leche. Ya el nombre da un poco de indicio de que, bueno, Sí. esta canción giraba en torno al humor, ¿no? Un tono muy humorístico, porque el rock en ese momento era eso, digamos, era curiosidad, era fiesta, era baile, era risa, era chiste. No es que estoy diciendo que el rock and roll
de esa época o ese estilo de rock and roll era así, pero era como se lo vivía, ¿no? Claro. Total. Claro, exactamente. Entonces, bueno, hace esta canción, Rock con Leche. Y en el año anterior, esto fue en el 56, en el año anterior, en el 55, aparece otro jazzero en escena que se llama Oscar Alemán. Oscar Alemán es un guitarrista y compositor argentino del jazz que graba sin letra, es decir, de forma instrumental. También una de las primeras canciones que se reversionaron, hizo la versión, digamos, argenta, vamos a decir, de la canción Rock and Roll de Clock. Y él la llamó Bailando el Rock and Roll. Y de hecho tenemos un pedacito, me parece, para escuchar de la canción. Sí, creo que ahí está sonando una cosa súper mega yacera, la verdad, increíble. Me gusta. Sí, claro, como los inicios del rock. Sí, sí, literalmente. Mucho swing. Bueno, Es para Sí, estar con el sombrerito y haciendo chasqueadas todo el día. es lindo escuchar esto. A mí me gusta también esto. Bueno, en ese momento los yaceros argentinos trataban de intentar de digerir, por así decirlo, esta nueva información musical, tocando justamente canciones de estas estrellas estadounidenses del rock and roll, haciéndolas en español, reversionándolas, también haciendo canciones en inglés. Bueno, trataban de justamente empezar como a apropiarse, tal es así que el yacero del cual hoy estábamos hablando, Eddie Pequenino, junto con su banda, cuando viene a la Argentina Bill Haley en el 58, ellos son los teloneros. Y después hacemos un salto, estábamos hablando del 56, del 60, sí. Hacemos un salto y nos vamos al 87. Porque en el 87 aparece otro artista que yo, cuando dije, claro, es verdad, pero no me había puesto a pensar, y estoy hablando de Sandro. Sandro fue uno de los... Mi amor, Sandro, te amo. Te amo. Están volando las tangas. Acá la mía. Bueno, Sandro fue otro de los artistas que en sus inicios comenzó a hacer rock, empezó a justamente hacer esas reversiones del rock estadounidense con esa estética y esa impronta muy a lo Elvis. Tal Sandro cual. era muy Elvis. Claro. Elvis, Él exactamente. empezó reversionando temas No de solo. Elvis, tengo entendido. Y Sí, temas de rock and roll. exactamente. Sí. Y tengo ahí, para que escuchemos también un pedacito, que hizo una versión de una de las canciones de Elvis. Él la llamó Eres el demonio disfrazado. Qué hermoso. Soy una de las nenas. Las nenas. Tiene muchas nenas, Sandro. Yo soy del team nuevo de las nenas. Lo conocí más grande que... Sí. Bueno, yo sí lo conocí de más grande a Sandro y justamente no me acordaba este dato de que él empezó haciendo eso, digamos. cual. Y después él se vuelca a la actuación, se vuelca a las baladas, medio como que él Sandro dice, no, bueno, ya no va más esto de andar tirándose en el piso, de andar haciendo, y se vuelca a la actuación, ¿no? Pero sus inicios fueron desde el rock and roll. Si lo pueden buscar cuando termine el programa, mírenlo. Hay un video muy bueno de Sandro en Viña en el año 60 y pico, bien en blanco y negro el video. Es excelente increíble. Cómo se mueve, Sí. gira, hace un movimiento así, la gente estalla con Claro, un solo encima. movimiento, Sí, porque sí, antes sí. no había nada. Un poco de cotoneo de rodillas ya era Sí, sí, sexo en el escenario. Sí. Y bueno, yo me imagino que es el equivalente Carlos. para los hombres que lo hacen en chiste a veces, de que antes tipo las señoras antiguas mostraban el tobillo y ya era un escándalo. Claro. Acá Sandro mueve un poco las caderas y ya volvía loco. Tal cual. Sí, total. Bueno, Diga. Sandro, lo amamos, un corazón para Sandro. Sí. En el 61, siguiendo con esta especie de línea cronológica, en el 60, bueno, cronológica no porque vamos y venimos en el tiempo, pero en el 61 aparece Johnny Tedesco, que graba también la primera canción, una de las primeras canciones del rock, que se llama
el rock o rock del tom tom Ajá. es considerada una de las... si hacemos un podio, el rock del tom tom, esta canción de Johnny Tedesco, bueno, es la canción del rock en Argentina. Claro, una de las pioneras. Claro, una de las pioneras, exactamente. Pero a todo esto, estamos escuchando estos temas, siempre tienen esta cuestión de imitar el sonido del rock estadounidense, ¿no? Sí. O sea, como que todavía le faltaba identidad, esa identidad argentina, le faltaba como la levadura. Claro, vamos a estábamos decir. en pleno rock de la cárcel, así. a Total, full. se renota la influencia. Totalmente. Sí. Todo. Y para que empiece a surgir esto de bueno, vamos a ver, vamos a hacer algo más nuestro, ¿no? Acá estamos re bailando. Estamos todos como re duros. Entra... Ay, me encanta. Sí, vos contanos. Vos seguís hablando, Bueno, acá entra en escena Billy Bond. Billy Bond fue el copropietario de uno de los lugares más míticos del rock nacional, y estoy hablando de La Cueva. La Cueva fue un bar histórico del rock, del nacimiento del rock argentino, donde pasaron muchos artistas que después le dieron forma a lo que hoy consideramos rock argentino, ¿no? Ahí tocaron, por ejemplo, Los Gatos. Ahí estamos viendo imágenes de Sí. lo que era La Cueva. Realmente era una cueva. Sí, total, Hermoso. era una casa directamente que la apropiaron, la tomaron para hacer rock. Sí. Y excelente. Yo cuando buscaba estas imágenes digo, ay, qué facha que tenían esas personas. Sí, bueno, sí. pero ahí vemos cómo la moda era totalmente diferente. Total. Salir a la calle era salir así. Cuando los hombres Sí. usaban gomina y se peinaban bien. Y ahí tenés uno justo en primer plano. Pero por ¿viste? supuesto. Top. Eran unos buenos Sí. purretes. Ustedes tendrían que hacer un programa después con Gomina ahí. Puede ser. Yo estoy. Si la gente se suscribe. Claro, le da me gusta. exactamente. Bueno, Billy Bond fue el copropietario de La Cueva, y otro de los lugares que también es como considerado mítico y emblemático es La Perla, esta cafetería y pizzería que está ubicado en el barrio 11, de 11. Bueno, ahí también, esas son imágenes de La Perla. No sé bien de qué año será, pero bueno, está en blanco y negro, así que debe ser muy antigua, muy vieja. La Perla también fue otro de los lugares donde los músicos iban, y generalmente cuentan que iban cuando la cueva cerraba, porque La Perla estaba abierta todo el tiempo. Era un lugar de encuentro, un lugar donde los estudiantes iban también, entonces había mucha juventud. Y otro de los lugares también que sirvieron para que, digamos, seguir que se siga gestando el rock, fue la televisión. La televisión permitió darle esta continuidad al rock con el programa, que no sé si lo escucharon nombrar, El Club del Clan, donde, por ejemplo, ahí apareció Palito Ortega, Claro. bueno, muchos artistas. Y de alguna manera el Club del Clan después, eso, digamos, fue derivando en algo más, más popero, más del pop, digamos. Pero bueno, la tele también permitió que el rock también fluyera por ese lado. Pero el quiebre real ocurre cuando, digamos, todos esos sonidos prestados de alguna forma provenientes de Estados Unidos se cruzan con la noche porteña, se cruzan con la literatura, se cruzan con la poesía, se cruzan también con la frustración de los jóvenes de la década del 60. Y estos bares que nombré, como La Cueva, La Perla, son el lugar propicio para que se geste lo que conocemos hoy como el rock nacional, porque ahí esos jóvenes que estaban intentando y estaban en una búsqueda constante, como vamos a decirle hoy, ellos querían pegarla, pero no era un pegarla, digamos, no era algo superficial. Ellos Claro, sí, querían entiendo. pegarla de verdad. Y de alguna manera dijeron, bueno, basta de cantar canciones en un idioma que no sea el nuestro, basta de contar cosas que no son nuestras. Entonces, acá es donde sí
es verdad, se cumple esto que yo les decía al principio, que el rock de alguna manera nace en La Perla, pero tiene sus inicios, como ya contábamos, en el rock and roll de Estados Unidos. Entonces, el rock argentino nace en un baño porteño porque ese día, hay un día, digamos, clave en donde Tanguito le presenta a Lito Nevia la canción de La Balsa. Él tenía unos primeros acordes y le faltaba terminarlo la canción. Lito la termina de componer y ahí es donde nace el rock con identidad propia. Y no sé si se puede ver el video, si no sigo hablando, ustedes me dirán, me confirmarán. Y estaba el video para ver. Tenemos el audio. ¿El audio? Sí, tenemos el audio. Estamos de tiempo, lo podemos escuchar un ratito. Ahí lo estamos escuchando. En el baño de la Perla de Once, como dice una grabación que anda por ahí, porque era el lugar donde de madrugada estaba abierto siempre, era centro de estudiantes, ¿viste? Para que fueran a estudiar por sus exámenes, entonces no cerraba nunca. Y bueno, nos quedamos ahí hasta que amanecía tomando un café y hablando las cosas típicas de esa época, que era mucha mezcla de arte, cosa social y toda esta cosa merodeando, tratando de cambiar el mundo que pasa con toda esa época de adolescencia, ¿no? En lugar tenías que hablar muy bajito en La Perla, porque si no te chistaban, te distraías a los estudiantes que estaban ahí laburando y lógicamente no fueras a sacar una guitarra o algo porque te echaban, ¿no? Así que el día que pasó lo de La Balsa, Tango hizo una cosa que algunas veces hacíamos, que era, si uno quería mostrarle una cosita que recién había terminado, lo que fuere, iba al baño. Así que me dijo, mira, se me ocurrió el comienzo de una canción y no sé cómo seguirla. Y nos fuimos al baño y bueno, hizo sobre mi mayor el comienzo diciendo, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Y me pasó la guitarra y hice lo que sigue, toda la canción como es. Creo que en ese momento esa canción apareció en un momento que coincidía armónicamente con una necesidad que había, primero que nada en nuestra generación, y con una cosa también que trascendía más allá de la frontera, porque pasaban un montón de cosas en el mundo con estas generaciones, con la nuestra. Pasaban cosas en Brasil, en Estados Unidos, claro, en Francia, con la política, con el nuevo periodismo, con el cinema nuevo, con el hipismo, con gusto. Digo, pasaba una cantidad de cosas que decían, bueno, como este es el momento donde hay que presentar una carta de yo hago algo distinto parado frente a la vida. Y bueno, y apareció esta canción, además con el sonido personal que lográbamos con el grupo, con una manera distinta de cantar, con unas imágenes distintas para hablar de una temática que es eterna, la libertad. Y creo que eso fue lo que sucedió con la canción. Excelente. Bueno, ahí estábamos escuchando a Lito, medio largo el audio, pero la verdad que me pareció... No, lo valió. No, interesantísimo. Total. Importante lo que decía y rescatar justamente esto, que surge desde esa necesidad que yo les decía, la necesidad de decir, che, hagamos valer lo que hacemos, nuestro arte, lo que tenemos para decir, ¿no? Y La Balsa tiene esto de que todavía está en vigencia, pero porque habla de algo justamente que muchas personas atravesamos, esto de lo que dice la canción, ¿no? Me siento triste, solo y abandonado. Necesito construir una balsa, tengo que juntar madera de alguna manera lo que hace Tanguito, lo que hace Lito, que interviene en la composición, es construir una balsa, construyen una balsa simbólica también, porque de alguna manera esta canción vino a traer, a renovar esas energías quizá de los jóvenes de los 60 que también necesitaban construirse una balsa de esperanza para ir por lo que querían en medio de un momento que quizá, bueno, era donde también todos estaban buscando esa identidad, ¿no? Por eso para mí La Balsa es un himno y marcó, digamos, un hito importante en lo que es el rock argentino. Por eso decimos que en realidad nuestro rock nacional nace desde en ese baño de La Perla, pero también hay que ser conscientes que nada nace por sí solo, claro, y claro, que todo tiene un detrás, ¿no? Para que, no sé, tengamos a Charlie, para que tengamos a Spinetta, para que, no sé, tengamos a los artistas que tenemos hoy, necesariamente tuvo que aparecer, tuvieron que aparecer, claro, los yaceros, o sea, claro, tuvimos que pasar por cosas, y la verdad es que, bueno, hoy derivó en lo que
amamos y queremos tanto, que es el rock nacional, al menos a mí me encanta, y consumir justamente a nuestros artistas locales y sus artistas argentinos. Así que nada, con eso creo que concluyo y bueno, perdón porque me pasé 4 minutos. No, para nada. Gracias. Estás recibida, hace lo que quieras. Y por eso existimos también, Claro. por eso existe todo así igual, muchachos. Gracias a toda esta cronología que hubo Claro. anteriormente. Aplausos, señores. Aplausos. Bueno, espectacular. Columnaza. Gracias, chicos. Maru periodista, felicitaciones. Bueno, Maru, te volvemos a ver la próxima semana. Me vuelven a ver la próxima semana, así que ahí voy a estar dentro de preparando nada. una columnita para ustedes. Qué bueno. Bueno, que tengas buen fin de semana y nos vemos Seguir dentro de festejando. 7 días. Seguir festejando que ¿cómo es? El festejo dura mucho.